Práctica 2. Construcción de un ómetro. Objeto de la práctica. En esta práctica se construirá un ómetro, que es un instrumento que mide resistencias eléctricas utilizando un amperímetro como elemento básico. Fundamento teórico. Consulte el boletín para estudiar el fundamento teórico completo de esta práctica. Los ómetros son dispositivos que miden resistencias y se construyen con un amperímetro, al que se conectan resistencias y una fuente de tensión continua. Los amperímetros poseen una resistencia interna muy baja y siempre se colocan en serie en el circuito. Aplicando la ley de Ohm, la intensidad de corriente que circula por el circuito es el cociente entre la fuerza electromotriz del generador y la suma de resistencias. La idea es que, reescalando convenientemente la escala del amperímetro, el ángulo girado por la aguja indique directamente el valor de la resistencia a medir, sin necesidad de conocer la intensidad ni hacer cálculos intermedios. Para una resistencia problema R sub x igual a 0, se obtiene la máxima desviación de la aguja, y para R sub x infinito la desviación es nula. Para medir la resistencia R sub x interesa que la resistencia interna del ómetro, R, sea un valor cercano a la resistencia del problema. Por ello, si se pretenden medir resistencias muy dispares, conviene construir escalas diferentes. Descripción del instrumental. El montaje experimental consta de una fuente de tensión de corriente continua regulable, un amperímetro para medir intensidades de corrientes. Además, necesitaremos varias resistencias de choque, una caja de resistencias, décadas, necesaria para calibrar el ómetro, y finalmente la resistencia problema. Medidas en el laboratorio. Construcción de un ómetro. Se monta el circuito según el esquema ya mostrado. Se conecta la resistencia de choque de 500 ohmios y se selecciona en el amperímetro la escala de 3000 microamperios. Aumentamos la tensión de la fuente hasta conseguir el máximo de intensidad en el amperímetro. Cuidado con sobrepasar ese límite, ya que la tensión necesaria es muy pequeña. Anotamos el valor de dicho voltaje. En la caja de décadas seleccionamos una resistencia de 100 ohmios y se mide la intensidad que marca el amperímetro. Se repite el proceso anterior para varios valores de resistencias, primero de 100 en 100 ohmios hasta llegar a 1 kiloohmio. Después de 250 en 250 ohmios hasta 2 kiloohmios. Para cada una de ellas se mide la intensidad de corriente en el amperímetro. Se baja a 0 la tensión en el generador. Ahora se conecta la resistencia de choque de 15 kiloohmios y se selecciona en el amperímetro la escala de 1000 microamperios. Aumentamos la tensión de la fuente hasta conseguir el máximo de intensidad en el amperímetro. Anotamos el valor de dicho voltaje. En la caja de décadas seleccionamos una resistencia de 2 kiloohmios y se mide la intensidad que marca el amperímetro. Se repite el proceso anterior para varios valores de resistencias, primero de 2 en 2 kiloohmios hasta llegar a 10 kiloohmios. Después de 5 en 5 kiloohmios hasta 40 kiloohmios. Para cada una de ellas se mide la intensidad de corriente en el amperímetro.
Medida de una resistencia problema. Se conecta la resistencia de choque de 500 ohmios y se selecciona en el amperímetro la escala de 3000 microamperios. Colocamos 0 ohmios en la caja de décadas y ajustamos la fuente de tensión para que la intensidad que marca el amperímetro sea la máxima, es decir, 3000 microamperios. Colocamos la resistencia problema en serie y medimos la intensidad que marca el amperímetro. Se conecta la resistencia de choque de 15 kiloohmios y se selecciona en el amperímetro la escala de 1000 microamperios. Sin la resistencia problema ajustamos la fuente de tensión para que la intensidad que marca el amperímetro sea la máxima, es decir, 1000 microamperios. Colocamos la resistencia problema en serie y medimos la intensidad que marca el amperímetro. Análisis de los datos. Complete la ficha de laboratorio y responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones del boletín de la práctica.